tratando de recuperar los pilares de la democracia, que son las instituciones. Pero bueno, y si hablamos de instituciones y hablamos del servicio que nos brindan, este es un mejor ejemplo. Lo que les voy a dar es un mejor ejemplo de cómo quieren tapar, designando a incompetentes en los cargos públicos, porque la gestión finalmente es incompetente. Hablamos de la salud, hablemos en este caso de la salud, y hablemos de la salud de los peruanos y también de los liberteños, porque finalmente APP está que gobierna aquí, con César Acuña. Voy a saludar a Gabriela Jiménez. Ella se encuentra con nosotros, ella es enfermera, ha sido la jefa de inmunizaciones a nivel nacional del Ministerio de Salud, y ella se encuentra en Trujillo. Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. Felicitaciones por este espacio importante y sabemos que la población de la región y más allá de la región del país te escuchan y de verdad bastante preocupados también por lo que acabamos de escuchar. Sí, o sea que... Usted se acaba de enterar tal vez y no lo ha leído antes. ¿Qué le genera finalmente todo esto? Realmente una sensación de desazón, de preocupación. Vengo de Lima, he estado semanas atrás en el sur del país, estamos rumbo hacia el norte y en verdad encontramos problemas similares, dificultades organizacionales que finalmente como consecuencia dañan a la población. Y en todos los estamentos, ¿no? Si estamos hablando pues de una Defensoría del Pueblo, de una Contraloría, que son los dos estamentos, digamos, pilares fundamentales que deberían estar ejerciendo sus funciones para poder velar por el buen servicio, por la buena gestión de los recursos, por la asignación adecuada del talento humano, entonces de verdad resulta tremendamente preocupante, ¿no? Terrible situación, pero... Y coincide que todo esto se genera desde el Congreso, que Dina Boluarte finalmente no gobierna en nada y que está dejando dejar pasar. Estamos viviendo en la actualidad una crisis política muy seria y esto pues genera crisis social y además la convulsión social, un descontrol de la violencia y adicionalmente eso recrudece en los términos de la salud y la educación, que definitivamente nos preocupan demasiado, en demasía, ¿no? Y esas arbitrariedades se siguen viendo en el sistema sanitario. Hoy mismo hemos sido partícipes de una movilización nacional, y un paro nacional que amenaza hacer una huelga de justamente los hermanos del sector de salud, porque están denunciando la arbitrariedad también en la indicación de decretos legislativos que van contra la organización correcta de los servicios de salud, que no solamente afecta ya al personal de salud, sino también al bien supremo que es nuestro trabajo, que es el servicio al pueblo, a la comunidad, a la población asegurada, donde nosotros también formamos parte. Permítame decirle a la señora Gabriela Jiménez, usted ha sido hace algunos años la jefa nacional de inmunizaciones. Y en un momento crítico para el país. Así es. Y permítame decirlo de que se lograron las metas. Así es. Cuando más se necesitaba de ustedes para proteger a la ciudadanía, al niño, al adolescente, al joven, al adulto mayor, con estas vacunas, estas campañas, estos barridos que hacían, en donde la población confiaba y iba a vaciar su cola, se logró las metas trazadas y se logró inmunizar a la población y evitó finalmente la muerte de muchas personas. Pero ahora no es así, y reitero, o sea, estoy refiriéndome en el sentido de que usted lo hizo, usted lo dirigió y ahí están sus resultados, todos favorables, todos positivos, pero ahora comenzamos a comparar con la actual gestión, estamos muy mal. Tenemos el tema de sarampión. He tenido acá muchos representantes del Ministerio de Salud viniendo casi a rogar, vacúnense por favor, preocupadísimos. ¿Por qué? Porque no llegamos a cubrir la cuota que se necesita más del 95% de vacunados por sarampión. Y vamos, en La Libertad vamos 73, y es que no nos hemos estancado ahí. Entonces, los números, como dice Pedro, los números son fríos pero reales y no logramos las metas. Sí, mira, hay varios aspectos aquí, ¿no? En primer lugar, ¿por qué se desarrollan, por qué se deben ejecutar los barridos de vacunación? Nosotros sabemos que inmunizaciones es una de las estrategias más importantes y costo efectivas en el mundo. En estos momentos en América Latina
hay 4 países que ya están reportando casos confirmados de sarampión. Estamos Brasil, Bolivia, Argentina, recientemente también ya Venezuela, y bueno, Perú, que tiene 2 casos en investigación. 11 países en el mundo. El sarampión puede causar muerte en los niños. Entonces, el no tener una población que haya recibido constantemente protección en una cobertura mayor de 95% asegura lo que nosotros le llamamos acúmulo de susceptibles. Por tanto, el tener acúmulo implica decir población en riesgo a padecer, a infectarse y morir por esta enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que está fallando? ¿Por qué nosotros podríamos decir, como expertos en el tema, de que hay una necesidad de fortalecer la intervención sanitaria? Recordemos lo que pasó con COVID. Nosotros fuimos uno de los últimos países en recibir la vacuna. En febrero del 2021 empiezan a llegar los lotes de vacuna. Teníamos la vacuna Pfizer incluso sin capacidad estructural en cuanto a ultracongeladoras. Empezamos a trabajar, la población avanzaba en la vacunación, logramos reducir la tasa de letalidad. Recordemos que éramos el 2º lugar en el mundo, compitiendo en realidad con Brasil y los Estados Unidos. Logramos que la población se sensibilice, pero ¿cuál es el encuentro de diferencia entre lo que estamos viviendo ahora y lo que hicimos en ese momento? Convocamos, con el apoyo del ministro de Salud, en realidad convocamos a todas las fuerzas multisectoriales de todas las regiones, comprometimos desde el gobernador regional, los alcaldes, el sector de educación, la población organizada, y empezamos a desplegar diferentes estrategias comunicacionales, pero también vivenciales, donde el personal de salud se sentía altamente protegido, y ahí teníamos un ministerio de defensa también que habíamos convocado para que pueda participar en esta tarea. ¿Qué es lo que está fallando actualmente en este barrido de vacunación? El legislativo controla varios ministerios que tienen que ver directamente con esta tarea. Estamos hablando fundamentalmente del Ministerio de Educación. Recordemos que este barrido cubre población menor de 6 años, por tanto, debieron haber políticas claras, coherentes y concretas de que educación, salud, MIDIS y los otros poderes tenían que trabajar de la mano. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Un Ministerio de Educación divorciado de salud. Se ingresa a las instituciones educativas, no se ha ejercido una coordinación correcta. Desde los mismos profesores, directores de las instituciones educativas dicen, bueno, yo acá tengo en mi nómina 50 niños, pero solamente se van a vacunar 20 porque los otros 30 los papás no quieren y yo no puedo hacer nada. Entonces, el personal se siente impotente, claro, regresa múltiples veces y finalmente la ciudadanía, como ve que no hay un eco constructivo de información, dice, bueno, yo voy a firmar y no quiero vacunar a mi niño. Entonces, no estamos llegando a una comunicación efectiva. La comunidad no sabe que nosotros estamos en un franco riesgo. Es que no hay confianza. Así es. O sea, no hay confianza, lamentablemente. O sea, no existe confianza en la autoridad, en el Ministerio de Salud, en la Gerencia de Salud. Entonces, ¿cómo trabajar así? Así es, y de otra manera, el personal de salud que en este momento está desarrollando la actividad, en un 42% son personal CAS. Y ellos en este momento, desde que terminó la pandemia, tuvieron una disminución de sus sueldos. Seguimos con sueldos disparejos, colegas, enfermeras que ganan 2.000 soles, 2.500 soles, 3.200 soles y una nombrada que está en 5.200, pero sin beneficios. Se les pide que vayan a hacer actividades extramurales sin protección. Hemos visto colegas que han sido ultrajadas, con riesgo de muerte, han tenido asaltos a mano armada. En el interior del país yo tengo un censo de colegas que han sufrido diferentes afectaciones por la misma población que no comprende porque no ha sido educada y porque definitivamente ocurre lo que dices, ¿no? La desconfianza. Por tanto, aquí existe una disfuncionalidad sistemática de la organización que deberíamos de tener como sistema, donde pues el Ejecutivo, mostrando una educación permanente con una alianza estratégica con el sector de las comunicaciones en el país, debería de decir las cosas claras. Un personal que no tiene los insumos necesarios, los recursos necesarios, no tiene unidades móviles para trasladarse, tiene que tomar una mototaxi para ir a los centros poblados, llegar y regresar a pie. Entonces, en un día se van a vacunar a 4 niños. Entonces, no
no estamos cubriendo las expectativas que deberíamos, y esto definitivamente sí nos va a traer consecuencias. Recordemos que después de la pandemia, nosotros aquí en el norte del país hemos enfrentado una crisis sanitaria adicional que ha sido el dengue, y ya deberíamos haber aprendido la lección. Ya deberíamos en este momento tener todo el equipo preparado, ya estar en campo haciendo investigación de cómo está el índice aédico y estar preparando control larvario, y no lo vemos, no estamos haciendo eso. Nosotros tuvimos, y esto hay que recordar a los mismos clientes, tuvimos a niños muertos, una niña de 2 años, un niñito de 5, jovencitos que se murieron porque no estuvimos preparados. Como usted dice, o sea, no tenemos que ser profesionales de salud. No tenemos que haber estudiado por el mínimo criterio elemental. Sabemos que se vienen las lluvias. Si vienen las lluvias, viene el zancudo. Y si viene el zancudo, viene el dengue. Señor gerente de salud, un poco de criterio, por favor. ¿No le interesa la vida de los liberteños? Al ministro de Salud, ¿no le interesa la vida de los peruanos? Váyanse del cargo. Váyanse. Háganos ese favor. ¿Cuántos muertos más quieren cargar sobre sus hombros? ¿Cuántos muertos más? ¿Cuántas criaturas que con el subpretexto de, ay, llegaron graves y ya se murieron, pero no debieron haber sido contagiados si hubiera habido estas campañas? Así es. Y ya empezó el calor, o sea, se van a venir las lluvias, como usted dice, no hay nada todavía. No estamos preparándonos para lo que nosotros le llamamos el trabajo con enfoque de riesgo. Y aquí en La Libertad tenemos epidemiólogos formados por el mismo Ministerio de Salud, que están desarrollando incluso actividades diferentes porque en su momento y hasta ahora no han sido convocados. Entonces nosotros tenemos que decir, sería muy interesante que los gobernadores y las autoridades provinciales y distritales coordinen con los colegios profesionales. Nosotros los profesionales podemos estar clasificados de acuerdo al perfil de nuestras competencias, y podríamos decir, aquí tengo una cartera de profesionales que están trabajando en su institución, hay que darle la oportunidad sin pensar en el color político, sino en la capacidad técnica. Existe la ley Servir. Hablamos del dimensionamiento de puestos, hablamos del perfil de competencias, donde es el momento en que tenemos que revisar, por tanto, los especialistas hospitalarios, los especialistas del primer nivel, del segundo nivel, que no les interesa para que puedan participar activamente. No les interesa la meritocracia. En la gestión, acá lo vivimos. Usted viene de Lima, usted es actualmente candidata al Colegio de las Enfermeras, pero acá en La Libertad lo vivimos. Acá no se ocupan cargos por los méritos que se tiene, por los estudios que se tiene, por lo técnico que eres, no. Acá se ocupan cargos diciendo, vas a trabajar por APP, vas a servir y a bajar la cabeza y a subyugarte por César Acuña, te contrato, firma. Y trabaja en pro de la campaña so pretexto al 2026. Acá no se ocupan cargos públicos por la meritocracia. ¿Qué cargo público? ¿Qué gerente ha participado y ha entrado a un concurso público para ocupar su cargo? Ninguno. Ninguno. Y el Consejo Regional, que fue mayoría de oposición, ahora es mayoría de oficialismo, porque todos cruzaron la línea. Entonces así se está manejando. Y en el tema de salud, permítame, estamos hablando de vidas. Así es. O sea, y esa es la indignación que se tiene. Así no se puede manejar. La política y la salud, no hay forma, pues. Nosotros pedimos de sobremanera que se haga una evaluación de las condiciones en que nuestros colegas enfermeros de los centros y puestos de salud están trabajando en este momento. Necesitamos que se garantice una organización correcta y también el trato digno a nuestros colegas. Es necesario de que se aboguen de políticas regionales. Recordemos que estamos en una política de descentralización. Existe la Asamblea Nacional de Gobernadores, en las cuales ellos saben que tienen varios compromisos pactados. La política de hambre cero, que tiene una cumbre todos los años, el control de las enfermedades prevalentes y dentro de las cuales hablamos de anemia y desnutrición, el riesgo de muerte materna, la atención
a la persona en todas sus etapas de vida. ¿Y por qué lo digo? Porque en esos principales componentes está el trabajo de los profesionales de enfermería. Y hoy me dirijo a esos casi 5.000 enfermeros que tenemos acá en La Libertad, que es necesario que nos organicemos. Debemos hablar de la defensoría del enfermero, pero también tenemos que hablar de la defensoría del cuidado a la salud. Por tanto, es necesario y preciso hablar del mejoramiento de la práctica clínica en los establecimientos, en este caso hospitalarios, pero también del fortalecimiento de la atención primaria de la salud. Por tanto, nuestros colegas deberían ser capacitados, debería invertirse en el mejoramiento del desempeño del talento humano, debería de invertirse en lo que significara la organización para brindar un mejor servicio a la comunidad. Hay que fortalecer la labor de las y los enfermeros. Así es. Desde el aspecto profesional y laboral. Así es, correctamente. O sea, en eso se tiene que trabajar, Así muchísimo. Y es lo que finalmente viene uno de los pilares dentro del plan de trabajo que usted tiene. Sí, miren, nosotros estamos en este momento en una fiesta electoral, estamos en una campaña nacional porque vamos el 1 de diciembre, que ya está muy cerca, a elegir a nuestros decanos de los 28 consejos regionales del país y vamos a elegir al Consejo Nacional del Colegio de Enfermeros de todo el país. Nosotros somos la mayor fuerza profesional laboral en este momento, tenemos cerca de 120.000 enfermeros en todo el territorio nacional y lo que decimos es, vamos a elegir autoridades con esas competencias, necesitamos elegir consejos regionales y un consejo nacional que se reivindique con la profesión, pero que también se organice para reivindicarse con la sociedad, y eso implica que sí vamos a analizar las políticas públicas, vamos a analizar las brechas en salud, vamos a analizar cuál es el trato que se da al profesional de MINSA, de salud, del sector privado, MIDIS, entre otros, de tal manera que garanticemos el mejor trato a nuestros enfermeros, que se amplíen las políticas de nivelación de sueldos, de mejores condiciones laborales, y nosotros, los decanos de los colegios, todas las vocalías 2, mi estimado, nos estamos comprometiendo a hacer una gran línea, una cruzada nacional para fortalecer la gestión clínica hospitalaria y de primer nivel con el dinero de las aportaciones de nuestros miembros de la orden, y de tal manera que vamos a decir a los gobernadores regionales de todo el país, señores, aquí está mi carpeta de candidatos para que ustedes los tomen en consideración y trabajen en bien de la salud pública del país. Ese es el compromiso que nosotros estamos haciendo. Hemos demostrado en el 2021 que cuando hacemos liderazgo y organización podemos tener buenos resultados. Hemos tenido los resultados más eficientes en América Latina en inmunizaciones en un año en que fue la peor crisis sanitaria. Entonces, sí es posible que podamos avanzar siempre buscando la solidez en la organización. Es verdad, hay que seguir trabajando por la labor de las enfermeras. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Y nada, pues tienes la cámara de Sol TV para que se despida finalmente. Sí, muchas gracias a Sol TV, al prestigioso programa, para dirigirme nuevamente a mis 5.000 colegas de La Libertad, así como también de todo el norte del país, que este 1 de diciembre confíen en Gabriela Mabel y todo el equipo desconcentrado que tenemos en el país, marcando por el número 5, y haremos trabajo histórico en el país. Muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros.